Y si el problema no fuera tu falta de disciplina, sino que nunca has estado realmente enfocado, no en lo que dices que quieres, no en lo que imaginas que podrías ser, sino en lo que haces todos los días. Porque puedes tener motivación, puedes empezar fuerte, puedes decir que esta vez será diferente. Pero si tu mente está dispersa, si tu energía está dividida, vas a volver exactamente al mismo lugar, una y otra vez. Ahí es donde la mayoría se queda atrapada, no porque no pueda avanzar, sino porque nunca decide hacia dónde ir con claridad. Rocky Balboa entendió esto mejor que nadie. No era el más talentoso, no tenía el mejor entorno y no tenía garantías, pero tenía algo que cambió todo: enfoque. Cuando decidió entrenar, entrenaba. Cuando decidió avanzar, avanzaba. Cuando decidió no retroceder, no lo hizo. Y eso es lo que marcó la diferencia. Porque la pelea real nunca fue contra su oponente. Fue contra su propia mente, contra la duda, contra el miedo, contra esa voz que le decía que se detuviera. Y esa es la misma pelea que estás enfrentando tú ahora mismo. Por eso en este mensaje vas a ver 3 cosas que lo cambian todo. Primero, cómo despertar de la inercia en la que estás viviendo. Segundo, cómo desarrollar un enfoque real en lo que importa. Y tercero, cómo ganar la guerra interna que define tu vida. Porque cuando unes estos 3, dejas de intentar y empiezas a convertirte en alguien diferente. Antes de seguir, toma una decisión. Escríbelo ahora en los comentarios. No me detengo hoy. No como una frase, como un compromiso. La mayoría de las personas cree que su problema es la falta de oportunidades. Creen que si hubieran nacido en otro país, con más recursos, con mejores conexiones, con más apoyo, su vida sería completamente diferente. Creen que su potencial está atrapado detrás de circunstancias injustas. Pero si observas con honestidad brutal lo que ocurre en la mayoría de las vidas, descubrirás algo mucho más incómodo. El problema real no es la falta de oportunidades. El problema es la comodidad. No la comodidad extrema, no el lujo, no una vida llena de privilegios. La comodidad cotidiana. La comodidad silenciosa que se infiltra en decisiones pequeñas que parecen insignificantes. Decisiones que nadie ve. Decisiones que no parecen cambiar nada. Decisiones que parecen demasiado pequeñas para definir el rumbo de una vida. Pero lo hacen. Cada vez que decides quedarte un poco más en la cama cuando sabes que deberías levantarte, la comodidad gana. Cada vez que eliges la distracción fácil en lugar del trabajo que sabes que debes hacer, la comodidad vuelve a ganar. Cada vez que pospones una decisión importante porque mañana será mejor momento, la comodidad está escribiendo el guión de tu futuro. Y el problema con la comodidad no es que se sienta bien. El problema es que se siente demasiado bien. También que la mente empieza a justificarla. Empieza a construir historias razonables. Hoy fue un día difícil. Mañana empiezo con más energía. Necesito descansar un poco más. Y esas historias suenan convincentes. Porque la mente es experta en protegerte del esfuerzo. La mente no quiere incomodidad. No quiere sacrificio. No quiere presión. Quiere estabilidad. Quiere seguridad. Quiere mantener las cosas exactamente como están. Por eso la comodidad es peligrosa. Porque nunca llega como un enemigo evidente. No llega gritando. No llega rompiendo puertas. La comodidad llega en silencio. Te susurra. Te invita a quedarte donde estás. Te invita a elegir lo fácil. Te invita a mantener el mismo nivel de esfuerzo, el mismo nivel de intensidad, el mismo nivel de disciplina. Y lo hace de una forma tan gradual que casi no lo notas. Un día decides descansar un poco más. Otro día decides saltarte una tarea. Otro día decides postergar una decisión. Y así, poco a poco, la vida empieza a pasar. No con un desastre repentino. No con un fracaso espectacular. Sino con algo mucho más peligroso. Una lenta deriva hacia la mediocridad. Porque cuando la comodidad se convierte en tu estándar, empiezas a vivir por debajo de tu potencial, sin darte cuenta. Rocky Balboa entendía algo que la mayoría de las personas nunca comprende.
Cuando Rocky entrenaba en los momentos más duros de su vida, no lo hacía rodeado de cámaras ni de aplausos. Entrenaba cuando nadie estaba mirando. Entrenaba en gimnasios vacíos. Entrenaba en calles frías. Entrenaba en mañanas donde la mayoría de las personas todavía estaba dormida. Rocky también demostró que la comodidad se vence con resistencia pura, como cuando aceptaba recibir golpes solo para encontrar el momento de dar uno de vuelta. Esa capacidad de absorber el dolor es lo que lo hizo indestructible, y ese es el punto que la mayoría de la gente ignora. No es la pelea lo que crea al campeón, es el entrenamiento silencioso, esos momentos incómodos donde nadie te obliga a seguir, momentos donde sería fácil detenerse, momentos donde sería completamente justificable abandonar, pero decides continuar, porque ahí es donde se construye el carácter. Miyamoto Musashi hablaba de este principio desde una perspectiva diferente. Musashi decía que el verdadero guerrero no se forma en el campo de batalla, se forma mucho antes, se forma en la repetición diaria, en la forma en que entrena cuando nadie está observando. Musashi nunca durmió en una cama blanda, ni buscó el confort, porque sabía que la comodidad debilita el espíritu del samurái. Prefería la dureza del suelo para recordar que su cuerpo era una herramienta de guerra y no un objeto de descanso. En la forma en que usa su tiempo cuando podría desperdiciarlo, en la forma en que perfecciona su técnica incluso cuando nadie se lo exige. Porque el combate verdadero comienza en la mente, mucho antes de que aparezca un enemigo, mucho antes de que aparezca un desafío visible. El combate empieza cuando decides si vas a dominar tu disciplina o si vas a obedecer tu comodidad. Levántate y haz el trabajo que corresponde a un ser humano. No porque tengas ganas, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Porque esa es la diferencia entre vivir por impulso y vivir con intención. Porque cuando decides actuar según principios en lugar de emociones, algo cambia dentro de ti. Empiezas a construir respeto propio. Empiezas a construir disciplina. Empiezas a convertirte en alguien en quien puedes confiar. Y ese es el verdadero poder de la disciplina. No es solo productividad, no es solo progreso, es identidad. Es la capacidad de mirarte al espejo y saber que cumples tu palabra, porque al final todo vuelve al mismo punto, la comodidad, ese enemigo silencioso que no destruye tu vida de un día para otro, pero que lentamente empieza a robar tu potencial. Por eso la disciplina no consiste en esperar motivación, no consiste en sentirte listo, no consiste en esperar el momento perfecto. La disciplina consiste en actuar incluso cuando no tienes ganas, en hacer el trabajo incluso cuando es incómodo, en avanzar incluso cuando sería más fácil detenerse. Porque la vida que deseas no se construye con decisiones fáciles, se construye con miles de decisiones incómodas, decisiones pequeñas, decisiones silenciosas, decisiones invisibles, pero que con el tiempo crean algo poderoso. Carácter, resistencia, respeto propio y una vida que no fue dictada por la comodidad, sino por la decisión consciente de convertirte en alguien más fuerte. Hay una razón por la que muchas personas trabajan duro durante años y aún así no avanzan. No es falta de esfuerzo, no es falta de talento, no es falta de inteligencia, es falta de dirección, porque trabajar duro sin enfoque es como correr en la oscuridad. Te mueves, te esfuerzas, te cansas, pero no necesariamente avanzas. Y ese es uno de los grandes problemas del mundo moderno. Nunca antes hubo tantas oportunidades, pero tampoco nunca hubo tantas distracciones. Pantallas, redes sociales, noticias, entretenimiento infinito, información constante. Todo compite por una sola cosa: tu atención. Y la atención es el recurso más valioso que posees, porque tu vida se construye exactamente donde colocas tu enfoque. Si tu enfoque está disperso, tu energía se dispersa. Si tu enfoque está dividido, tu progreso se divide.
Si tu enfoque cambia cada semana, tu vida cambia cada semana de dirección. Y nada importante se construye así. Las personas que logran algo extraordinario no tienen más tiempo que tú, tienen más claridad. Deciden una dirección y eliminan todo lo que no pertenece a esa dirección. Eso suena simple, pero es brutalmente difícil, porque el enfoque exige renuncia, exige decir no, exige ignorar caminos que parecen atractivos, exige aceptar que no puedes hacerlo todo. Y muchas personas prefieren la ilusión de tener muchas opciones antes que la disciplina de elegir una sola. Pero esa ilusión tiene un precio, una vida dispersa, muchos comienzos, pocas conclusiones, mucho movimiento, poco progreso real. El enfoque es lo contrario. El enfoque significa elegir algo y sostener esa elección durante años, incluso cuando se vuelve aburrido. Incluso cuando no hay resultados inmediatos, incluso cuando otros caminos parecen más rápidos. La mayoría abandona antes de llegar a ese punto, porque mantener el enfoque requiere algo que pocas personas toleran: la repetición. La repetición es donde los sueños mueren para muchos. Hacer lo mismo, una y otra vez, durante meses, durante años, sin aplausos, sin reconocimiento, sin resultados visibles. Pero exactamente ahí es donde se construye la maestría. Rocky Balboa es el símbolo cinematográfico de este enfoque inquebrantable hacia un único objetivo. En su preparación para enfrentar a Drago, Rocky eliminó todas las distracciones de la ciudad y se mudó a una cabaña aislada en la nieve de Rusia. No tenía tecnología, ni lujos, ni público. Su enfoque estaba reducido a una sola visión: derribar al gigante que parecía invencible. Su segundo ejemplo de enfoque fue su insistencia en ir un asalto más. Una filosofía que reduce toda la complejidad de la vida a un solo momento de resistencia. No importaba el dolor o el cansancio acumulado. Su mente estaba enfocada únicamente en los próximos 3 minutos de combate, ignorando cualquier otra posibilidad. David Goggins es un ejemplo brutal de esto. Cuando decidió transformar su vida, no lo hizo de forma superficial. No decidió hacer un poco más de ejercicio. No decidió intentar mejorar. Decidió concentrar su vida en una misión: convertirse en alguien imposible de quebrar. Goggins demostró este enfoque cuando decidió romper el récord mundial de dominadas. Falló 2 veces y sus manos quedaron destrozadas, pero no cambió su meta. Su enfoque era tan láser que regresó una tercera vez, ignorando el dolor de las heridas abiertas, hasta que completó las 4030 repeticiones necesarias. También aplicó este enfoque en su entrenamiento como Navy SEAL, donde aprendió a enfocar su mente solo en el siguiente paso, no en las horas de tortura que faltaban. Ese nivel de enfoque cambió completamente su relación con el dolor. Mientras otros evitaban el sufrimiento, él lo buscaba. Mientras otros descansaban, él entrenaba. Mientras otros se distraían, él corría kilómetros bajo condiciones extremas. Cuando sabes exactamente lo que estás construyendo, muchas distracciones pierden su poder. Muchas tentaciones dejan de ser tentaciones. Muchas excusas dejan de sonar razonables, porque ya elegiste. Y esa decisión crea una fuerza interna enorme. Pero aquí está la parte incómoda. La mayoría de las personas nunca experimenta esa fuerza, porque nunca mantiene el enfoque el tiempo suficiente. Empiezan algo, lo intentan unas semanas, tal vez unos meses, y cuando no ven resultados inmediatos, cambian de dirección. Buscan otro camino, otra estrategia, otra meta. Pero el problema nunca fue el camino, fue la falta de profundidad. Nada extraordinario se construye en meses. Las cosas que realmente transforman una vida requieren años, años de enfoque, años de repetición, años de compromiso silencioso. Y eso no es atractivo, no es emocionante, no es rápido, pero es real. Porque cuando una persona concentra su energía en una dirección durante suficiente tiempo,
algo inevitable ocurre. El progreso se vuelve acumulativo, las habilidades se profundizan, la confianza se fortalece y lentamente el mundo empieza a abrirse. Pero todo comienza con una decisión. La decisión de proteger tu enfoque, de tratar tu atención como lo que realmente es. Un recurso limitado. Cada distracción tiene un costo. Cada interrupción roba energía. Cada momento desperdiciado debilita la dirección. Por eso las personas verdaderamente disciplinadas hacen algo que muchos consideran extremo. Protegen su tiempo. Protegen su energía. Protegen su enfoque. No porque odien el mundo, sino porque entienden el valor de su misión. Y cuando una persona alcanza ese nivel de claridad, algo cambia dentro de ella. La vida deja de sentirse caótica. Las decisiones se vuelven más simples. El camino se vuelve más claro. Porque el enfoque crea una forma de poder silencioso. El poder de avanzar mientras otros dudan. El poder de continuar mientras otros abandonan. El poder de construir algo real mientras el mundo se distrae. Y esa es una ventaja enorme. En un mundo lleno de ruido, el hombre que aprende a enfocarse ya está varios pasos adelante. La batalla real no es contra el mundo, es contra ti, contra tus hábitos, contra tus excusas, contra tu tendencia a elegir lo fácil en lugar de lo necesario. Y esa batalla no se gana una vez, se gana todos los días, en cada decisión, en cada acción, en cada momento donde tienes la opción de avanzar o detenerte. Porque siempre hay dos caminos, el que sabes que te acerca a quien quieres ser y el que te mantiene donde estás. Y la diferencia entre ambos no es enorme en el momento. A veces es una decisión pequeña, casi imperceptible. Pero con el tiempo, esa diferencia se convierte en todo. Por eso la disciplina no es solo un hábito, es una forma de guerra. No contra otros, sino contra tu versión más débil. Y esa versión no desaparece, siempre está ahí, esperando el momento donde bajes el nivel. Esperando que negocies, esperando que te detengas, esperando que elijas lo fácil. Y eso es lo que la hace peligrosa, porque no tienes que enfrentarla una vez, tienes que enfrentarla siempre. Pero ahí también está la oportunidad, porque cada vez que eliges avanzar, ganas. Cada vez que haces lo que corresponde, ganas. Cada vez que no negocias contigo mismo, ganas. Y esas pequeñas victorias construyen algo más grande. Construyen una identidad. La identidad de alguien que no se rinde, que no se detiene, que no depende de condiciones externas. Esa identidad es lo que cambia tu vida, no un evento, no un momento, no una oportunidad, sino la repetición de decisiones alineadas con quien quieres ser. Cuando entiendes que la guerra es interna, dejas de perder tiempo mirando afuera, dejas de culpar, dejas de justificar, dejas de esperar y empiezas a construir. Empiezas a enfocarte en lo que sí puedes controlar, en lo que sí puedes mejorar, en lo que sí depende de ti. Y eso te da una ventaja enorme. Porque mientras otros siguen reaccionando al entorno, tú estás trabajando en lo único que realmente importa. Tu mente, tus decisiones, tu disciplina. Ese es el terreno donde se gana todo. Y cuando ganas ahí, todo lo demás empieza a alinearse. No de forma inmediata, no de forma perfecta, pero de forma inevitable. Porque una persona que se domina a sí misma no depende de suerte, no depende de condiciones perfectas, no depende de motivación constante, depende de su capacidad de actuar. Y esa capacidad se construye en la guerra interna. Por eso la pregunta no es si el camino es difícil. La pregunta es si estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo todos los días, a elegir lo correcto cuando es incómodo, a sostener el proceso cuando no es atractivo, a mantener el nivel cuando nadie te está viendo. Porque ahí es donde se define todo. No en lo que dices, no en lo que piensas, en lo que haces. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar enemigos afuera y empiezas a convertirte en alguien que no puede ser derrotado fácilmente por nada, porque ya ganaste la batalla más importante.
la que tienes contigo mismo. Rocky Balboa también vivía en esa guerra, aunque su historia se mostrara en el ring. Su mayor rival no era el oponente que tenía enfrente. Era la duda, el miedo y la tentación de rendirse ante el dolor físico y emocional. Cada entrenamiento, cada golpe, cada caída era una oportunidad de decidir quién iba a ganar esa batalla interna. No se trataba solo de resistir físicamente, se trataba de no ceder mentalmente. Rocky demostró que la pelea real ocurre en la soledad del gimnasio, persiguiendo una gallina para dominar su propia frustración y lentitud antes de enfrentar al campeón mundial. Su segundo ejemplo fue mantenerse en pie contra Iván Drago. No para vencer al gigante, sino para vencer la voz en su cabeza que decía que ya no podía más. Por eso seguía cuando otros se detenían. Por eso avanzaba cuando era más fácil retroceder. Porque entendía que la pelea real no era contra alguien más, era contra sí mismo. Marco Aurelio también enfrentó ese punto, pero desde la cima del poder imperial. No podía elegir cuándo ser disciplinado o cuándo actuar con claridad ante la crisis. Su rol exigía consistencia y él decidió aceptarlo como su único estándar. En lugar de resistirse a la carga, la aceptó completamente como su destino. Decidió que su comportamiento no dependería de las circunstancias, sino de su deber. Marco Aurelio reafirmó esta decisión al rechazar la oportunidad de retirarse a una vida de lujo en sus villas. Prefirió quedarse en el frente de batalla, bajo el frío y la enfermedad, porque su decisión de servir era absoluta. Su segundo ejemplo fue su práctica de la ciudadela interior. Decidió que nada externo podría perturbar su juicio ni su compromiso con la razón. Esta armadura mental no fue un deseo, fue una decisión ejecutada cada mañana. Y ese tipo de decisión elimina la indecisión de forma permanente. Ahora ya lo viste con claridad. El problema no era la falta de motivación, no era el tiempo, no eran las circunstancias, era la falta de enfoque, era no decidir con claridad, era no sostener lo que empiezas, era evitar la pelea más importante, la que tienes contigo mismo, porque ahí es donde se define todo, no en lo que dices, no en lo que piensas, en lo que haces cuando nadie te ve. Rocky lo entendía mejor que nadie. No se trataba de ganar una pelea, se trataba de no rendirse en esa pelea, de seguir cuando el cuerpo fallaba, de avanzar cuando dolía, de convertirse en alguien que no retrocede. Y eso es lo que cambia tu vida. No un momento, no un video, una decisión sostenida. Porque cuando decides enfocarte de verdad, todo cambia. Tu energía, tus acciones, tus resultados. Y cuando decides pelear contigo mismo, dejas de depender de lo externo. Empiezas a construir algo real. Así que ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar este video y volver a lo mismo. O puedes mantener este nivel. Pero si realmente quieres avanzar, no te detengas aquí. En este canal tienes otros mensajes que necesitas ver. Uno donde vas a romper tus excusas y tomar control total. Y otro donde vas a aprender a usar el dolor y la disciplina para avanzar sin detenerte. Empieza con esos. Escúchalos completos. Pero más importante, aplícalos. Porque la diferencia no está en ver un video más, está en lo que haces después. Si este mensaje conectó contigo, suscríbete a Éxito y Vanguardia. Aquí no vienes a distraerte, vienes a construir disciplina, enfoque y una mentalidad fuerte. Y si quieres llevar esto más lejos, también tienes motivación de guerrero. Pero recuerda esto, nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie va a pelear esa batalla por ti. Esa responsabilidad es tuya. El impulso ya lo tienes, la dirección ya la viste. Ahora solo falta una cosa, enfocarte y no retroceder.